Buenas tardes, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios 19 y vamos a ver qué hermoso nos va a enseñar el Señor acerca de la mujer prudente. Y que esta mujer prudente, al final de cuentas, es una hermosa herencia para el varón, ¿verdad? Para su esposo. Entonces, este estudio nos sirve tanto a las que somos casadas y a las que aún no lo son, que se tienen que preparar para hacer esa bendición para sus varones. Y bueno, Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y bueno, como bien dice este versículo, la herencia de bienes, ¿verdad? Sí puede ser una bendición de familia, pero una esposa sabia, con conocimiento, consagrada a Dios, esa es herencia para el varón cuando se casan. Y eso solamente proviene de Dios, hermanas. Qué bello, ¿no? Qué hermoso. Y se acuerdan que vimos algo similar en Proverbios 18:22, que dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, dichoso el varón que tiene una mujer prudente. Y vamos a ver que esta palabra de prudencia significa buen sentido común, sabia conducta, ¿sí? Viene de la palabra hebrea sakal. También significa, esta prudencia significa comprender, conducir, considerar, cuerda, dichosa, diestra, enseñar, entendida, inteligente, próspera, etcétera. O sea, vean lo que significa ser una mujer prudente, hermanas, ¿no? O sea, es una mujer muy sabia en su conducta, en su manera de conducirse, en su manera de hablar, en su manera de hacer las cosas. Es muy diestra, es exitosa, es entendida, inteligente, piensa, ¿verdad? O sea, no se deja llevar. Entonces, una mujer así es alguien que solamente puede lograrlo cuando se ha dejado moldear por Dios, que tiene una relación con Él y le obedece. Hermana, si no, es imposible que haya una mujer prudente si no ha sido moldeada como ese barro por Dios. De hecho, vamos a terminar este estudio con ese versículo. Y bueno, es importante que a nuestros hijos, cuando tengamos hijos varones, le enseñemos que debe buscar a una joven enamorada de Dios, ¿verdad? Solo así habrá un matrimonio feliz, pues el resultado de que ellos estén tomados de las manos hará que haya un matrimonio exitoso, dichoso, ¿verdad? Entonces, esta prudencia de que se habla en este versículo es una virtud muy valorada por Dios en sus hijos. Y bueno, pues vamos a saber qué características tiene una mujer prudente, ¿sale? Entonces, primero vamos a retomar qué es prudencia. Prudencia es esta persona que obra con moderación, con sensatez para evitar algún problema, ¿verdad? Y ya vimos que es diestra, que es inteligente, que es comprendida, que considera, que es cuerda, etcétera, ¿no? O sea, es como muy, muy sabia en toda su manera de proceder. Bueno, pues una de las características más importantes de una mujer prudente es que refrena sus labios. Y vamos a ir a Proverbios 10:19 y dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, una mujer sabia refrena sus labios. No habla a la ligera, sin pensar, al contrario, se controla y piensa antes lo que va a decir. Su manera de hablar es con propiedad, sin atacar, sin levantar la voz, sin hacer sentir mal a alguien, ¿verdad? Es una mujer que no cae en chismes, en murmuraciones. Su boca anima y exhorta con misericordia y verdad en el caso de que vaya a decir algo,
hermanas. Entonces vean qué hermosas cualidades. Y esto nos lleva a Proverbios 31:26, cuando dice que la mujer abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, tiene mucho cuidado cuando abre su boca, hermana. Siempre va a hablar con sabiduría y con clemencia. Entonces tiene mucho dominio a la hora de que va a hablar. O sea, no has visto esas pláticas que estás con alguien y de repente ya la otra soltó la sopa, como dirían, ya se enojó, ya agredió, o sea, sus palabras llevan mal, ¿no? O habló de otra persona sin que no tenía que decir, o sea, fue imprudente. Y bueno, entonces, esta primera característica es que la mujer prudente refrena sus labios, o sea, detiene sus labios, ¿sale? Bueno, vamos a ver otra segunda característica que debe tener una mujer prudente y es que no hace caso de los insultos. Nos vamos a ir adelantito a Proverbios 12:16 y dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, la mujer prudente no está ni lo más mínimamente preocupada por lo que piensen de ella. En las críticas, en los chismes. Es una mujer que sabe quién es, hermanas, que es hija de Dios y que está en medio de un mundo de maldad. Por lo tanto, no hace caso, se domina a sí misma, o sea, tiene dominio propio y no hace caso de lo que otros digan. Su valor está en Dios, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te pueden criticar porque, ¿por qué te vistes así? Sé más liberal, vamos a fiestas, tómate una copa. Y empiezas tú a escuchar que hablan de ti, ¿no? Que es muy santurrona, no sé, tantas cosas que puedan decir por tu comportamiento prudente. ¿Y sabes qué? No caes en el juego de esos insultos, ¿no? Sino que te dominas, o sea, no haces caso de lo que digan. Por eso dice aquí que el necio, al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pero en cambio, si eres de esas que eres necia y que apenas te dicen mi alma y como dice el dicho, ya quieres tu casa aparte, ¿verdad? Ya te enojas, eso. No hay prudencia, hermanita. Entonces vamos a analizarnos cómo está nuestra vida, ¿sí? El punto número 3, esta tercera característica de la mujer prudente, es que refleja su carácter con sus hechos. Y vamos ahí al siguiente versículo, el siguiente capítulo, Proverbios 13:16. Y dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad. Bueno, pues toda mujer, en este caso prudente, va a proceder. Aquí la palabra proceder significa va a hacer o va a actuar con sabiduría. O sea, todo lo que hagas, hermanita, todo lo que tú haces refleja tu carácter. Todo. Te voy a dar unos ejemplos, ¿no? ¿Cómo eres de responsable y cuidadosa de tu hogar? Eres una mujer que tiene cochambre, hongos en los baños, sucio el piso, la ropa de tu esposo está rota, no la coses, no hay limpieza. O sea, ¿cómo está tu hogar? ¿No? O sea, por poner algo sencillo, vamos, ¿cómo están tus hijos? ¿Son hijos maleducados, desobedientes, van mal en la escuela? Eso refleja tus hechos, ¿verdad? O sea, tú ¿cómo estás reflejando ese carácter de mamá? Con tus hechos. ¿Cuáles son tus hechos? Lo que haces. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Los estás educando? Que sean unas personitas responsables, limpios, que sean seguros en el Señor, que se sientan amados. U otra es
cómo está tu salud, cómo estás procediendo con tu manera de cuidarte, ¿no? O sea, tienes diabetes, tienes lo que sea, pero tú sigues comiendo carbohidratos en exceso, grasas. Eso no refleja el carácter de Cristo, no refleja el carácter de una mujer prudente, porque estás haciendo otra cosa de la que dices, porque tú puedes dar mucho testimonio a todo mundo de Dios, pero si tú con tu vida no estás dando un buen testimonio, nadie te va a creer, hermanita. Discúlpame. Al menos yo, no es que juzgue de verdad, pero yo cuando veo a alguien que predica del Señor y no cuida su cuerpo, no cuida su hogar, no cuida a sus hijos, yo digo, esta persona no tiene autoridad para hablar del Señor. No, porque nosotros somos el reflejo de Dios. No estoy juzgando, hermanitas, pero debemos de tener cuidado, o sea, debemos de ser honestas, ¿no? En nuestro hablar, en nuestro hacer, o sea, lo que digamos, tenemos que hacerlo. Entonces aquí el Señor nos está diciendo bien claramente, Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Cómo estás procediendo tu mujer con tu salud, con tu aseo personal, en tu trabajo? ¿Eres una mujer honesta? ¿Eres una mujer animosa en tu trabajo, bien trabajadora, bien diligente? ¿Verdad? Pero ahora vámonos a algo más delicado todavía, hermana. ¿Cómo estás cuidando a tu varón, a tu esposo? ¿Pasas tiempo con él? ¿Platicas con él? También en esa parte, en el área sexual, ¿estás cumpliendo? ¿Estás haciendo lo que te corresponde? Por eso es importante también estar bien físicamente, para que no estemos que luego, ay, no me duele la cabeza y esto y el otro. No, o sea, cuidas a tu varón en todos los aspectos, ¿verdad? ¿Cómo estás haciendo en la toma de decisiones? ¿Cómo cuidas el dinero? ¿Haces compras a la ligera? Entonces recuerda, el punto número 3 es que una mujer prudente refleja su carácter con sus hechos. Y bueno, ahora vamos al punto número 4. Esta mujer prudente, diestra, cuerda, entendida, ¿verdad? Recibe y guarda la corrección. Ay, qué trabajo nos cuesta, porque cuando nos corrigen, ay, pero a veces así sacamos las uñas, ¿no? Luego lo empezamos, ¿y tú qué? Ay, pero si tú mira esto. No, aquí el Señor nos enseña que una verdadera mujer que es prudente siempre va a recibir y guardar la corrección. Y vamos más adelantito, Proverbios 15:5, y dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. No hay nada más hermoso para el Señor, hermanas, que el ser obedientes, el ser así moldeables. Tal vez duela lo que dicen, pero el Señor siempre lo va a hacer por nuestro bien. Va a permitir personas a nuestro alrededor que a veces no nos van a hablar tan dulce, porque también el Señor quiere formar carácter. Y perdona, quiero que perdones. No te lo dijo lindo, perdona. El Señor te quiere libre. O sea, que aprendas a perdonar, como dicen, así que se te resbale. No que dejes así pasar de largo el insulto, pero que tú escuches lo que te están corrigiendo, porque el Señor te quiere mejor, te quiere hermosa, te quiere prudente, mucho más prudente. O sea, si ya de por sí eres prudente, pongamos que los puntos anteriores los haces muy bien, pero no escuchas la corrección, entonces te falla ahí, porque no vas a crecer más. Pero si tú escuchas la corrección, como dice aquí Proverbios 15:5, y te lo voy a volver a leer, espérame porque me fui a otro versículo que ahorita te quiero enseñar. Dice, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, o sea, vas a ser más prudente si haces caso a la corrección, ¿no? Acuérdense que Proverbios 9:9 dice, da al sabio y se hará más sabio.
enseña al justo y aumentará su saber. O sea, cuando una persona sabia te reprenda y tú haces caso, te va a hacer más sabia. Pero me quiero ir a un proverbio también, hermanas, que me encanta, que es Proverbios 25:12. Dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. O sea, es una joya hermosa, hermanas, cuando alguien te reprende y tú tienes un oído dócil. Oído dócil es que escuchas con atención su reprensión, su enseñanza, ¿verdad? Y cuando le escuchas así de dócil y obedeces, pues te vas a hacer más sabia. Entonces, qué hermoso que el Señor nos diga: sé prudente, recibe la corrección, guárdala, ¿verdad? En cambio, si tú haces menos la corrección, o sea, si tú ahorita dices, no, yo sí soy muy prudente, pero si cada que alguien te exhorta, te corrige y no haces caso, escúchame bien, si no haces caso, eres necia. Aunque digas que no, aquí lo dice, mira, Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre. Obviamente estamos hablando de nuestro Padre, el Señor, y de nuestro Padre terrenal y de las personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces, si tú menosprecias el consejo, pues vienes a ser una necia. Pero si tú sí eres de la que escuchas, felicidades. Y es una bendición que el Señor permita que te corrijan y que me corrijan, porque nos quiere cada día mejor para que nos vaya bien, hermanitas. Esa es la finalidad que Dios quiere. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver el punto número 5. Y es que la mujer prudente no se afana por hacerse rica. Y vamos a ir a Proverbios 23, ahí más adelante, 23:4. Y dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea, nuevamente dice el Señor: sé prudente, hija, desiste, hazte para atrásito. O sea, no te afanes. Esta palabra afanar, hermanitas, es que no te canses, o sea, no te fatigues por estar queriéndote hacer rica, porque detrás de quererte hacer rica simplemente es porque hay codicia y es un pecado. O sea, eres codiciosa, quieres más viajes, quieres más lujos, más ropa, no sé, o sea, quieres dinero para algo. Entonces codicias, trabajas y trabajas y trabajas y te afanas y te cansas. Entonces dice el Señor, o sea, no, hija, desiste, sé prudente. O sea, nuevamente dice el Señor: sé cuerda, sé entendida, sé diestra, ¿verdad? Entonces, lo más importante es nuestra comunión con Dios, hermanas. Si tú te afanas por hacerte rica, obviamente vas a descuidar tu relación con Dios. Vas a descuidar tu familia, por más que digas que no, hermana, es muy difícil. Estar sin el Señor te aleja y te olvidas de tus prioridades, ¿eh? Te empiezas a enfriar, te vuelves necia, soberbia, empiezas a descuidar, que tú crees en tu necedad, en tu camino, así como dice Proverbios 12. Fíjense, Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, ¿no? O sea, te vuelves necia, fría cuando abandonas al Señor, que después piensas que tú estás súper bien, ¿no? No, yo voy bien, hermana, no, yo voy derecho, mis hijos van bien, tienen lo que necesitan, celular, las mejores escuelas de paga, la mejor ropa, todo. Tú no sabes, hermana, de verdad he conocido tantos jóvenes que lo tienen aparentemente todo, en realidad no tienen nada. Entonces, no descuides tu comunión con el Señor, no descuides a tu familia, porque el afanarte aparte te va a robar tu paz y te va a robar tu salud. Porque al estar afanado ya ni comes, te malpasas, comes lo que sea, ¿verdad? Y tu paz, porque cada vez quieres más. Tú crees que vas a conseguir un estatus, cierta ropa, cierta tal. Siempre va a haber alguien, hermana, siempre va a haber alguien que tenga más. Tú vas a querer más. No, es que yo quiero como ella. Al otro te vas a encontrar otra y yo quiero como ella y quiero tener esa ropa y quiero tener ese nivel de vida, esos viajes, esos carros.
No te engañes. Vean qué hermoso nos dice el Señor. Regresamos a Proverbios 23:4. Dice el Señor, no te afanes por hacerte rica en esta manera de ver. No te afanes por hacerte rica. Sé prudente y desiste. Sale, hermanitas, y bueno, vamos a ir ahora a la sexta característica de una mujer prudente, y es que es una discípula de Dios, que oye y pone por obra sus mandamientos. O sea que esta mujer es bien obediente, súper obediente. Y vamos a escuchar al Señor Jesús en sus propias palabras en el Nuevo Testamento, en Mateo 7:24. Vean, ahorita el Señor nos enseñó mucho en su palabra en el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces vamos a leer Mateo 7:24. Es el Señor Jesús hablando y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en las rocas. O sea, si tú todo ahorita lo que estás escuchando, hermanita, lo pones en práctica, obedeces a Dios, Él te va a comparar con este hombre prudente de este ejemplo que va a dar en la Biblia, ¿no? Que edificó su casa sobre la roca. Y bueno, pues dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿no? En este caso es sobre el Señor Jesús. Cuando dice que no cayó su casa, está hablando de no cayó su vida por completo. O sea, tu vida no va a caer, hermana, aunque sea golpeada por problemas y circunstancias de la vida, no vas a caer porque tu vida está fundada en Jesús. Pase lo que pase, ¿verdad? Entonces el Señor va a decir, wow, mi hija vinieron tantas cosas, pero mira, se mantuvo bien prudente. Mi hija es obediente. Pero si no, entonces dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, la compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, o sea, con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Verdad? Entonces, cuando tú no escuchas al Señor, no tienes temor, no tienes reverencia, solo lo tienes como una religión, te vuelves una insensata. Aquí la palabra insensata es una necia, una ignorante, y literal así decía, cabeza dura. O sea que no quieres escuchar. Bueno, pues lamentablemente van a venir los problemas con fuerza, hermanitas, y tu vida completa caerá. Y aquí dice que será grande tu ruina. Entonces seamos prudentes, escuchemos al Señor así como dice. Tú te imaginas al Señor tan hermoso hablando y nos habla aquí en 7:24. Imagínate que el Señor te diga, cualquiera que me oye, o sea, tu hija, si me oyes, te voy a comparar con este hombre prudente que edificó su casa. O sea, no vas a caer, pase lo que pase. Entonces, nos vamos a quedar con esta sexta característica, hermanitas. Realmente hay muchas más que nos enseña la palabra del Señor, pero seamos obedientes a su voz. El Señor quiere mujeres prudentes y ese va a ser el regalo, esa herencia hermosa para nuestro varón. Hermanitas, así como dice este versículo, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Eres esa herencia hermosa para tu esposo? ¿O ha sido todo lo contrario que ahorita hemos visto, necia y todo, pero aún así tú deseas, tú quieres? Fíjate, hermanita, siempre vamos a caer. Yo le digo al Señor, Señor, lo que quiero, lo que no quiero, eso hago, ¿no? O sea, como Pablo. A veces no quiero hacer algo y caigo, Señor. Y yo sé que nos pasa a todas, pero el Señor quiere que seamos como Job, ¿no? Si ustedes ven la vida de Job, Job nunca supo qué sucedió en ese debate que tenía Dios con Satanás.
sea, cuando Dios le dice, ve a mi hijo Job, y entonces Satanás le dice, pues tiéntalo, o sea, haz esto y el otro. Y vinieron situaciones que Dios permitió en la vida de Job, y les aseguro que Job ni enterado de que todo lo que aconteció en su vida fue porque hubo ese debate en el cielo entre Dios y Satanás, ¿no? Pero vean lo hermoso que Dios habla sobre Job delante de Satanás, siendo que Job más adelante cuando cae en esta tristeza, imagínense esa tristeza, ese dolor físico que tenía por la enfermedad y esa tristeza de perder a sus hijos y todos sus bienes, de quedar en la ruina. Obviamente Job se dolía, sufría, o sea, no entendía, no comprendía cómo va a nosotras cuando nos suceden cosas. No entendemos ni comprendemos y a veces nos sentimos las más imperfectas delante de Dios, de decir, Señor, o sea, no estoy pensando con cordura, o sea, me siento inestable, mal. Y vean, vamos a ir rapidísimo a Job, cómo el Señor habla tan hermoso al inicio del libro, porque Dios ya sabía cómo era Job, hermanas. Sabía que de repente se iba a entristecer, iba a haber amargura y todo, pero sabía que él iba a perseverar en su fe. Entonces vean cómo dice, hubo en la tierra de Oz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, realmente cuando pasó todo lo demás no se mostraba ni la perfección, ni la rectitud, ni todo lo que Dios estaba diciendo. Pero el que Job perseverara, el que Job su fe fuera inquebrantable y siguiera en esa comunión con Dios, lo hizo llegar a ser ese hombre perfecto y recto delante de Dios. Y era algo que Dios le quería mostrar a Satanás. O sea, este hijo es recto y perfecto. O sea, ¿no lo has considerado? Ve mi hijo. Y nosotras, hermanas, a veces, aunque caigamos, aunque vengan situaciones que golpeen nuestra vida, mantengámonos firmes, como ahorita lo que nos decía el Señor en Mateo 7, ¿verdad? Que si consideramos y lo escuchamos, aunque vengan las situaciones, vamos a permanecer. Y a Job lo que lo hizo que Dios pensara esto, ¿verdad? Es que su fe era inquebrantable, que siempre perseveraba en el Señor, siempre perseveraba. Entonces déjate moldear. Toda esta palabra que tú escuchas, ponla en práctica, memorice sus versículos. A ver, estos 6 características de mujer prudente, a ver, voy a ponerlas en práctica, voy a poner atención, o sea, déjate moldear como en Jeremías 18, 2 al 6. Si ustedes lo leen, el Señor manda a Jeremías para que vea al alfarero cómo está trabajando el alfarero para hacer las vasijas, ¿no? Y aunque el barro era suave, de repente se le estropeaba en sus manos y pues el alfarero volvía a moldear, ¿no? Entonces vean, vamos a leer Jeremías 18, pero vámonos a ir directamente al 6. O sea, cuando Jeremías estaba viendo esto, pues dice que vino palabra de Dios diciéndole Dios, vean, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? O sea, el Señor dice, ¿tú crees que yo no te puedo moldear y hacerte como una vasija hermosa? Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanitas? Ser moldeables, ser obedientes, perseverar, porque el Señor quiere hacer de nosotras así, vasijas hermosas. Muchas veces nos vamos a romper y el Señor va a decir, a ver, hija, ven, déjame moldearte otra vez, te voy a reconstruir, no te vas a quedar así tirada. Pero imagínense ese barro poniéndose duro, ¿verdad? No quiero. Pues no, o sea, y si eres hija del Señor, pues aunque no quieras, el Señor te va a moldear, y te va a doler más. Pero si no eres hija de Dios, bueno, Él no te va a hacer ni caso. ¿Por qué? Porque el Señor es un caballero. Él no moldea a nadie que no se deje moldear, que no quiera, que no lo haya recibido como su Señor. Pero si tú eres hija, pues el Señor disciplina, el Señor te moldea. Entonces mejor flojita y cooperando, como dice el dicho, hermanita.
Mejor déjate moldear. Señor, aquí estoy, no entiendo, así como Job no sabía. Imagínate, tú no sabes qué está sucediendo en el cielo, qué esté pasando. Tal vez el Señor te esté poniendo de ejemplo ahí con sus ángeles, con Satanás, no sé, pero el Señor ve en ti el potencial que tienes. Entonces no desesperes, sé obediente, sé esa olla hermosa, esa vasija de barro hermosa, en este caso, para tu varón, ¿no? Y vamos a terminar leyendo nuestro versículo base, Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La mujer cuerda, dichosa, diestra, exitosa, inteligente, próspera, con buen sentido común y con sabia conducta. Y bueno, hermanita, les mando un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones, bye.